Mi hija irrumpió en la sala agitando la carta abierta y gritando que yo había matado a su padre. Sentí cómo se me doblaban las piernas. ¿Cómo diablos había encontrado ese sobre que enterré entre mis documentos? Y peor, ¿quién se lo había dado realmente? Porque esa carta contenía un secreto que podía destruirnos. Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Mariela Guzmán. Tengo 56 años y vivo en Querétaro. Hasta hace poco pensaba que conocía bien a mis hijos, que la familia que había construido con mi difunto esposo, Roberto, seguía siendo sólida, incluso después de que él falleciera en abril de 2023. Pero todo empezó a resquebrajarse cuando noté ciertos movimientos extraños en mi cuenta bancaria. Primero fueron 20,000 pesos, luego 50,000, y para cuando intenté pedir un estado más detallado, ya faltaban 75,000 pesos que no podía justificar. Esa tarde de domingo, cuando mi hija, Jimena, entró gritando, yo estaba revisando mis documentos en el comedor. Tenía el corazón acelerado porque sabía que alguien había tocado mis cosas. La carpeta donde guardaba mis comprobantes estaba movida, y ese sobre jamás debió haber salido de donde lo escondí. ¿Cómo pudiste, mamá?, gritó Jimena con los ojos rojos. ¿Por qué callaste esto? ¿Por qué nunca me dijiste que tú lo presionaste para firmar ese préstamo? Me quedé fría. No sabía que me dolía más, si sus palabras o la forma en que temblaba. Extendió la carta como si fuera un arma. Jimena, dame eso, le dije, tratando de sonar firme, aunque la voz me salía quebrada. Ella retrocedió. No, aquí dice que tú lo obligaste, que tú lo empujaste a endeudarse, y que por tu culpa se enfermó. Sentí un nudo en el pecho. Aquella carta, escrita por Roberto unos días antes de su muerte, era más una confesión emocional que un testimonio real. Él estaba frágil, resentido por la presión del negocio y por las deudas que arrastrábamos. Pero interpretarla sin contexto era peligroso. Jimena, no entiendes, dije. Esa carta no es lo que parece. ¿Entonces qué es, mamá?, me gritó. ¿Un invento? ¿Una carta de desahogo? Dice que tú lo obligaste a usar nuestros ahorros, que lo manipulaste. Mis manos temblaban, no por culpa, sino por miedo, porque detrás de todo eso había algo que ella no sabía. Alguien quería que Jimena viera esa carta. Alguien la había puesto en sus manos. ¿Quién te dio esa carta?, pregunté en voz baja. Jimena dudó un segundo, y ese solo detalle me heló. Estaba en tu armario. Lo encontré yo. Pero su mirada desviada me dijo otra cosa. Alguien le había dicho dónde buscar. El primer nombre que apareció en mi cabeza fue Sofía, su novia desde hacía casi 2 años. Siempre había sido amable conmigo, quizá demasiado. Y últimamente había estado obsesionada con el dinero, con la herencia, con saber cuánto dejó Roberto a nombre mío y cuánto a nombre de los niños. Incluso me llegó a preguntar, supuestamente por curiosidad, si nuestra casa estaba pagada. Jimena, escúchame, intenté. Tu papá estaba enfermo cuando escribió eso. ¿Tú sabes cómo se ponía cuando se sentía acorralado? ¿Acorralado por ti?, disparó ella. Esas palabras me golpearon como una bofetada. En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi mejor amiga, Leti, quien sabía perfectamente que yo estaba revisando mis cuentas últimamente. Lo abrí casi por instinto. El mensaje decía: Mari, no quiero alarmarte, pero acabo de ver a Sofía salir del café con un tipo que no conozco. Tenían unos papeles. Se veían nerviosos. Mi estómago se revolvió. Papeles. Nerviosos. Y justo ese día desaparecen más 15,000 pesos de mi cuenta. Tragué saliva. Jimena seguía llorando, pero sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de rabia dirigida únicamente hacia mí. Y esa rabia no nació sola. Jimena, por favor, suelta la carta, dije con voz baja. Necesito que hablemos calmadas. No hay nada que hablar, respondió ella. Yo sé la verdad. Me quedé viéndola, sintiendo como el piso se abría bajo mis pies, y algo dentro de mí, una mezcla de intuición y experiencia, gritaba que esa no era la última sorpresa de ese día, porque la puerta principal estaba entreabierta, y, detrás de ella, alcancé a escuchar una respiración contenida. No estábamos solas, y cuando descubrí quién estaba ahí, supe que todo estaba por empeorar. La puerta se abrió apenas un par de centímetros más y, cuando giré la cabeza, vi la silueta de Sofía tratando de esconderse detrás del marco. No hizo ni el esfuerzo por disimular. Tenía esa sonrisa seca, como si acabara de ver algo que le convenía. Jimena volteó también, sorprendida. Sofía,
¿Qué haces aquí?, preguntó, limpiándose las lágrimas. Sofía dio un paso al frente, acomodándose el cabello como si estuviera entrando a una fiesta y no a una escena que acababa de destruirme por dentro. Pasé a verte, mi amor, respondió ella. Te escuché gritar y me preocupé. Mentira. Yo sabía que era mentira. Y lo peor es que también supe que Jimena quería creerle, porque en los últimos meses se había vuelto su principal apoyo emocional. Un apoyo que, ahora lo entendía, estaba metiéndole ideas en la cabeza. Lo que no sabía Jimena era que esa mujer llevaba semanas rondándome como un buitre. Me acerqué un poco a la puerta. ¿Y tú cómo sabías dónde estaba mi carta?, le pregunté directamente. Sofía alzó las cejas, fingiendo inocencia. ¿Qué carta? Yo solo pasé a ver a mi novia. No te hagas, dije, bajando la voz. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Esa carta no estaba a la vista. Alguien le dijo a Jimena dónde buscar. Jimena intervino de inmediato. Mamá, basta. Sofía no tiene nada que ver. Fui yo. Yo la encontré, pero su mirada temblaba. Y Sofía, al verla, le apretó la mano, como dándole una señal silenciosa. En ese momento me di cuenta de que el problema ya no era la carta. Era la manipulación. Era lo que buscaban obtener con ella. Dinero, herencia, control. Respeté a Sofía por meses. La traté como familia. Pero ahora empezaba a ver quién era realmente. Jimena, dije, respirando hondo, necesito que escuches algo. Desde hace semanas están desapareciendo cantidades de mi cuenta. Primero 20.000, luego 50, y este mes casi 100.000. Algo está pasando. Jimena negó, frustrada. ¿Y qué? ¿Crees que fui yo? ¿Que fui Sofía? Mamá, por favor. Tomé mi celular y le mostré la pantalla con los últimos movimientos bancarios. No te acuso, respondí con calma, pero alguien tiene acceso. Y alguien, Jimena, está usando a tu papá como excusa para rompernos. Sofía dio un paso adelante, ofendida, pero sus ojos tenían un brillo extraño, un cálculo frío. Señora, con respeto, dijo, usted siempre ha tenido problemas para aceptar sus errores. Quizá debería asumir que maté a mi esposo. La interrumpí. El silencio cayó como un balde de agua helada. Sofía se mordió el labio. Jimena me miró como si yo fuera un monstruo. Sentí que me costaba respirar. No por culpa, sino por la certeza de que Sofía había plantado esa idea, la había regado y ahora la estaba cosechando. Lo que no sabías, Sofía, dije con firmeza, es que ya revisé mis estados con el banco. Alguien ha usado mi firma digital. Y eso solo puede hacerlo alguien que conoce mis datos. Alguien que estuvo manipulando mis papeles. El rostro de Sofía cambió apenas 1 milímetro. Una microexpresión, pero suficiente. Sospecha confirmada. En ese momento sonó mi celular otra vez. Era Leti. Lo contesté. Mari, ya investigué quién era el tipo que estaba con Sofía en el café. Dijo sin rodeos. Trabaja en una financiera. Y no cualquiera. Tiene denuncias por falsificación de documentos. Mi estómago se encogió. Traté de no mostrarlo, pero Sofía entendió que algo había escuchado. ¿Todo bien?, preguntó con ese tono pegajoso. Perfecto. Mentí. Lo que no sabía Sofía era que Leti estaba con Héctor, un abogado conocido por hundir a estafadores. Ellos dos eran mis aliados, aunque Sofía ni lo imaginaba. Jimena, confundida, observaba nuestras caras como si intentara descifrar quién decía la verdad. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó insegura. Llamé a Leti de nuevo, poniendo el teléfono en altavoz. Leti, repítele lo que me dijiste, ordené. Se escuchó la voz clara de mi amiga. Jimena, la novia de tu mamá no solo estuvo con un tipo acusado de falsificar firmas. También estaban revisando documentos. Y uno, según el mesero, tenía el logo de Banorte. Jimena abrió los ojos como platos. ¿Sofía?, susurró. Sofía retrocedió medio paso, como felina acorralada. Eso no prueba nada, dijo, apretando la mandíbula. En ese momento me di cuenta de que esto no era solo sobre la carta. Le dije, era sobre el dinero, sobre mi cuenta, sobre mi firma, sobre ti, Jimena, y lo que alguien quiere que creas. Jimena estaba temblando, mirando a Sofía como si fuera la primera vez que la veía realmente. Dime la verdad, le exigió. ¿Qué estabas haciendo con ese tipo? Sofía tardó demasiado en responder. Demasiado. Y cuando abrió la boca, la puerta de la casa volvió a crujir. Alguien más entró, una sombra alta, con una carpeta negra en la mano. Y cuando lo vi,
Supe que la conspiración era mucho más grande de lo que imaginaba. El hombre que entró era el mismo que Leti había visto con Sofía en el café. Alto, moreno, con esa expresión de tipo que no se inmuta ni aunque le apunten con una pistola. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo y saludó con la cabeza, como si tuviera derecho a estar en mi casa. Jimena dio un salto hacia atrás. ¿Quién eres tú?, preguntó, alarmada. El hombre sonrió apenas. Soy Ramiro Gómez, dijo. Vengo a hablar con la señora Mariela. Aquí no tienes nada que hablar, respondí de inmediato, dándome cuenta de que Sofía lo había traído. No por casualidad, no por error. Sofía se adelantó, como queriéndolo proteger. Mi amor, tranquilo, le dijo a Jimena. Es un asesor financiero. Solo vino a explicarle a tu mamá unas cosas que yo no supe cómo decirle. Jimena parpadeó, confundida. Explicar. Pero ese tipo tenía la mirada de alguien que no explica. Presiona. Fuera de mi casa, le dije a Ramiro. Él se encogió de hombros y abrió la carpeta. Sacó unas hojas impresas y las dejó sobre mi mesa, como si fuera la última jugada de un ajedrez que él creía ganado. Antes de que me corra, dijo con tranquilidad. Quizá debería ver esto. Jimena, temblorosa, se acercó primero. ¿Qué es eso?, preguntó. Ramiro habló con ese tono neutral que usan los que ya han visto demasiados fraudes. Su mamá firmó un pagaré por 300,000 pesos hace 2 semanas, con intereses, y ya está vencido. Jimena me volteó a ver como si le hubiera confesado un crimen. Yo agarré los papeles, y ahí estaba, mi nombre, mi firma, mi número de identificación, y un pagaré que jamás en la vida había visto antes. Esto es falso, dije, y mi voz retumbó en la sala. Lo que no sabía usted, contestó Ramiro, es que tenemos un vídeo de la firma. Sofía tragó saliva, demasiado tensa. En ese momento me di cuenta de algo. Él no esperaba que yo peleara. Venía confiado, creyendo que yo ya estaba acorralada. A ver, dije, enséñame el vídeo. Ramiro sacó su celular y puso un clip. Aparecía una mujer con el cabello corto, de espaldas, firmando unos papeles. Parecía yo. Incluso traía una blusa parecida a una que usaba para dormir. Pero la mano era distinta. El lunar de la muñeca no estaba. Yo sí lo tengo. Esa no soy yo, dije. Y si intentas usar eso en un juzgado, te vas a hundir. Jimena miró el vídeo varias veces, dudando. Podría ser ella, murmuró Sofía, intentando recuperar control. No, respondió Jimena. Mi mamá tiene un lunar aquí, señaló mi muñeca. Esa mujer no. Ramiro frunció el ceño. Su pequeño teatro empezaba a desmoronarse. La imagen no es tan clara, intentó decir. Claro que no, respondí. Porque quien grabó esto no quería que fuera clara. Quería que pareciera yo. Pero sin dejar pruebas que lo incriminaran. Me le quedé viendo directamente. ¿Fue Sofía quien te contrató? Sofía bufó, nerviosa. Ay, por favor, ¿crees que necesito contratar a alguien? Si hubiera querido algo así, lo haría yo misma. Qué interesante respuesta, le dije. Acabas de admitir que sí consideraste la idea. Jimena la miró, herida, traicionada. Sofía, ¿qué está pasando?, susurró. Sofía dio un paso atrás. Mi amor, yo solo quería protegernos. Tu mamá estaba gastando todo. Tú y yo necesitamos un plan. ¿Un plan? Jimena casi no tenía voz. ¿Robar a mi mamá? ¿Falsificar su firma? El silencio cayó con un peso insoportable. Ramiro, sintiendo que la cosa se le estaba saliendo de las manos, cerró la carpeta. Mire, señora, dijo, podemos arreglar esto fácilmente. Si paga hoy 150,000 pesos, lo damos por liquidado. Nadie tiene que enterarse. Yo tenía 2 opciones: caer en su juego o hundirlos. Elegí la tercera: actuar. Llamé a Héctor, el abogado. Héctor, dije en altavoz para que todos escucharan, ya están aquí. Trajeron documentos falsos, un vídeo editado y están intentando extorsionarme por 150.000 pesos. Quiero proceder. El silencio fue absoluto. Luego escuché la voz firme del abogado. Graba todo. No dejes que se vayan. Sofía se puso blanca. Ramiro intentó cerrar la carpeta y guardarla, pero Jimena se interpuso. No te vas a llevar nada, le dijo, temblando pero firme. Quiero ver todo. No tienes idea de en lo que te estás metiendo, gruñó él. Y tú sí, le escupí. Te metiste con la mujer equivocada. Lo que no sabía Ramiro era que Héctor ya iba en camino, y no iba solo. El hombre, presionado, dio un paso hacia la puerta, pero antes de que alcanzara a salir,
Jimena sacó algo de su bolsillo. Una pequeña grabadora. La encendió. Todo lo que dijiste, dijo ella. Está aquí. Ramiro abrió los ojos. Sofía tragó saliva. Y justo cuando pensé que la escena no podía ponerse peor, alguien más habló detrás de nosotros. Una voz masculina que conocía demasiado bien. Una voz que no debería existir. Esa grabadora no les va a servir de nada. Y cuando giré, se me heló la sangre. Era la voz de mi esposo, el que se suponía que estaba muerto, el que escribió la carta, el que no debía estar ahí. La voz retumbó en la sala como un trueno. Jimena soltó la grabadora. Sofía se cubrió la boca. Ramiro dio un paso atrás. Yo me quedé paralizada, sintiendo como una corriente helada me recorría la espalda. No, susurré. No puede ser. La figura salió desde el pasillo. Primero vi las botas, luego el pantalón oscuro, después el rostro. Ese rostro que conocía mejor que el mío, el mismo que había visto pálido, enfermo, exhausto, antes de morir, antes de que firmáramos el acta, antes de que lo enterráramos. Roberto, dije apenas con aire, tú estás muerto. Jimena empezó a llorar. Papá, ¿qué es esto? El hombre sonrió apenas, una sonrisa torcida, casi triunfal. No estoy muerto, Mariela, dijo, y nunca lo estuve. Sentí que las piernas no me respondían, no porque regresara mi esposo, sino por lo que significaba. Todo lo que había pasado, cada pérdida de dinero, cada manipulación, cada movimiento extraño en mis cuentas, no era obra del azar, era parte de un plan. ¿Cómo? Balbuceé. ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué hiciste? Una larga historia, respondió él, pero lo importante es que estoy aquí, y necesito que cooperes. ¿Cooperar? Repetí, incrédula. ¿Después de fingir tu muerte? Él sonrió otra vez, y esa sonrisa fue suficiente para hacerme entender que mi esposo ya no era el hombre que yo había amado. No la fingí solo yo, dijo, también tuve ayuda, y su mirada se clavó en Sofía. Sofía bajó la cabeza, avergonzada, atrapada. Perdóname, Jimena, dijo ella, sin atreverse a verla a los ojos. Yo solo estaba siguiendo instrucciones. ¿Instrucciones de quién? Gritó Jimena, rota, de tu papá. El golpe fue terrible, la traición más grande, más cruel. Lo siento, hija, dijo Roberto, sin un rastro de arrepentimiento real, pero necesitaba empezar de cero. Las deudas nos iban a ahogar. Y ella, me señaló con la barbilla, nunca entendió cómo manejar el dinero. ¿Y esa carta? Pregunté, sintiendo hervir la sangre. La carta donde me culpas, donde dices que yo te obligué. La carta que casi destruye a tu hija. Roberto se encogió de hombros. Era parte del plan. Necesitábamos que Jimena te desconfiara. Así sería más fácil que Sofía manejara tus cuentas. El rompecabezas completo cayó sobre mí con un peso insoportable. La enfermedad, la crisis económica, sus silencios. Todo había sido el caldo perfecto para que él planeara su salida. Y ahora, de regreso, venía por lo último que le faltaba, mi dinero. En ese momento me di cuenta, pensé, de que no solo había perdido a mi esposo, había estado viviendo años con un enemigo dentro de mi casa. Jimena, llorando, se acercó a él. ¿Por qué, papá? Preguntó. ¿Por qué no confiaste en nosotras? Porque ustedes no entienden cómo funciona el mundo, respondió él. Yo necesitaba una reconstrucción, y este dinero estaría mejor en mis manos que en las de tu madre. Ese dinero es mío, le dije. Roberto, te fuiste, legalmente, estás muerto. Él rió. Legalmente, sí, por eso necesito que firmes unos documentos. Señaló a Ramiro. Con él, ya conoces a Ramiro, él te va a guiar. La reacción de mi cuerpo fue automática. Retrocedí un paso, luego otro. Roberto fue avanzando, como un depredador que sabe que su presa está acorralada. No voy a firmar nada, respondí. No tienes opción, dijo él. Si no firmas, tu hija pagará las consecuencias. Jimena tembló. Papá, ¿qué estás diciendo? Pero él la ignoró. Mariela, continuó con voz fría. Esto puede ser rápido y limpio. Cedes la mitad de tu cuenta, la casa, y nosotros desaparecemos. No tienes que involucrar abogados, ni a Héctor, ni a nadie. Sofía dio un paso hacia mí. Solo firma, señora. Nadie quiere que esto se vuelva complicado. Tarde, dije, sin quitar la mirada de Roberto. Ya llamé a Héctor. Roberto dejó caer una carcajada amarga. ¿Crees que ese abogado puede salvarte? Para cuando él llegue, ya habrás firmado. Ramiro se acercó con la carpeta abierta.
Aquí están los documentos. Solo firme. Me invadió un pánico frío, pero también una claridad feroz. No podían obligarme, no legalmente, no sin violencia, y aunque Roberto podía haber fingido su muerte, no podía falsificar esta firma frente a testigos. Mi cerebro trabajó rápido. Jimena, dije de pronto, sin verlo a él, tráeme mi bolsa. Ella dudó. Estaba rota, confundida, pero un hilo de confianza todavía la unía a mí. Fue por la bolsa. Dentro tenía mi celular, una libreta, y el pequeño dispositivo que Héctor me había dado la semana anterior, un grabador automático que se activaba al abrir la tapa. Roberto creyó que yo buscaba un arma o algo así. Yo solo abrí la libreta, y el dispositivo empezó a grabar. Dime, Roberto, dije con voz clara, mirando directo a sus ojos. ¿Planeaste tu muerte para robar mi dinero? Él sonrió. Claro que sí. ¿Qué esperabas? Tú jamás lo ibas a compartir. La frase quedó flotando en el aire. Registrada, clara, irrefutable. Sofía se cubrió la cara. Ramiro murmuró. Estás loca en voz baja. Jimena cayó al sofá, derrumbada. Perfecto, dije. Eso es todo lo que necesitaba. Roberto abrió los ojos, entendiendo demasiado tarde. ¿Qué hiciste?, preguntó, acercándose rápido, pero ya se escuchaban sirenas a lo lejos. Y no eran casualidad. Héctor estaba cerca, muy cerca. Roberto se puso tenso, mirando hacia la puerta. Sofía entró en pánico. Ramiro tomó la carpeta, listo para huir, y justo cuando pensé que el caos había llegado al límite, la puerta se abrió de golpe, y lo que entró no fue Héctor, ni la policía, fue alguien más, alguien que hizo que Sofía soltara un grito, alguien que yo creía que estaba de su lado, alguien que cambió todo lo que yo creía entender. Cuando la puerta se abrió, entró Leti, mi mejor amiga, pero no venía sola. Detrás de ella apareció Héctor, el abogado, con dos oficiales vestidos de civil. La expresión de Leti era una mezcla de rabia y determinación, la de Héctor, fría y calculadora, como si hubiera estado preparando esta jugada por semanas. Sofía soltó un chillido. Roberto dio un paso atrás, sorprendido. Ramiro miró hacia las ventanas, buscando una salida. Jimena se cubrió la boca con ambas manos. Leti fue la primera en hablar. Mari, ya tenemos todo, dijo, levantando un pequeño dispositivo idéntico al mío. Micrófono, vídeo, ubicación. Llevo grabando desde que me mandaste el mensaje. Me quedé inmóvil, no porque dudara de ella, sino porque entendí que Leti sabía, desde mucho antes que yo, que esto podía terminar así, que mi esposo fingiera su muerte, que mi hija estuviera manipulada, que Sofía metiera las manos donde no debía, que Ramiro se encargara del trabajo sucio. Héctor caminó hacia Roberto sin miedo. Roberto Guzmán, dijo, estás detenido por fraude, extorsión, falsificación de documentos, simulación de muerte y asociación delictuosa. Y tú, apuntó con la barbilla hacia Ramiro, te vienes también. Roberto abrió los brazos, intentando parecer dueño de la situación. Ah, ¿sí? ¿Con qué pruebas? Héctor sonrió. Con las tuyas. La señora acaba de grabar tu confesión. Y tu socio, el señor Ramiro, fue reportado esta mañana por otros dos casos idénticos. ¡Qué coincidencia! ¿No? Ramiro se puso pálido. Sofía dio un paso hacia Jimena, llorando. Amor, yo no quería llegar a esto. Jimena, rota, dio un paso atrás. No me llames así. No eres quien creí que eras. Yo solo seguí instrucciones. Sollozó Sofía. Tu papá me prometió que nos iríamos juntos. Que me protegería. Jimena la miró con un dolor imposible de describir. ¿Me ibas a dejar sola? ¿Usar a mi mamá para robarle todo? ¿Manipularme?, preguntó. ¿Eso era quererme? Sofía cayó de rodillas, tapándose la cara. No hubo más palabras de su parte. Los oficiales se acercaron a Roberto y Ramiro. Ellos intentaron resistirse, pero no les sirvió de nada. Roberto me miró una última vez. Tú siempre fuiste el obstáculo, me dijo con veneno en la voz. Siempre. Yo lo sostuve con la mirada. Y aún así, te salvé la vida más veces de las que merecías. Roberto apretó los dientes mientras lo esposaban. Ramiro intentó alegar, pero Héctor se lo llevó sin permitirle una sola palabra más. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó en un silencio profundo, casi doloroso. Jimena estaba temblando. Caminé hasta ella y la abracé sin decir nada. Ella lloró en mi hombro, como cuando era niña. Mamá, perdón, no debí creerte capaz de... No pudo terminar la frase. No importa, hija, le dije,
Lo importante es que ya se acabó. Leti suspiró, sentándose en el sillón. Ay, amiga, si no fuera por lo terca que eres, ya te habrían robado hasta el apellido. Me reí con un nudo en la garganta. Héctor guardó sus papeles y me miró con respeto. Lo hiciste muy bien, Mariela. Pocas personas mantienen la calma frente a una traición así. ¿Qué va a pasar con Roberto?, pregunté. Con todo lo que grabamos, respondió, va a pasar bastante tiempo tras las rejas. Fingir la muerte no es cualquier cosa. Jimena respiró hondo, como si por primera vez el aire no le pesara. ¿Y Sofía?, preguntó. Ella tiene dos opciones, respondió Héctor. Declarar contra Roberto o caer con él. Ya veremos qué decide. Sofía, aún en el suelo, levantó la mirada llorosa. Yo voy a declarar, susurró. Haz lo correcto, dijo Jimena, aunque sea esta vez. Los oficiales se la llevaron también. No esposada, pero sí custodiada. Cuando quedamos solo Leti, Jimena y yo, el silencio se volvió más amable, más humano. Me senté, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar sin miedo. Ahora, 3 meses después, puedo contar esta historia sin que me tiemble la voz. Roberto fue condenado. Ramiro también. Sofía, tras declarar, consiguió reducción de pena, pero no volvió a acercarse a mi hija. Jimena está en terapia, sanando. Y yo volví a sentirme dueña de mi vida. Sigo siendo Mariela Guzmán, 56 años, viuda, esta vez de verdad, y mucho más fuerte de lo que era antes. No perdí nada. Al contrario, recuperé mi libertad. Y si alguien que me está escuchando está pasando por algo parecido, solo puedo decirte una cosa. Cuando descubras la verdad, no tengas miedo de luchar por ella.